Es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Tengo por aquí preparada una presentación, la cual quiero tener la posibilidad de compartir ahorita, pero a ver, compartir. Miguel, ¿yo la puedo subir? Muy Ya bien. está. Ok, vale. Sí, les están bien. Perfecto. Pues Todavía bueno, no. de nuevo, Un un par de placer. minutos. Les digo buenas. Ahora sí, adelante. Ah, ok, de acuerdo. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos de nuevo. Es un placer para mí tener esta gran oportunidad que se están formando justamente para emprender. Pero sobre todo, yo agregaría que tienen el anhelo de hacer un... Soy consciente que nos tocó una época pues bastante difícil, ¿no? El tema de la pandemia, el COVID-19, qué sé yo, y pues tantos temas también políticos, económicos, sociales, sobre todo en la parte sur de América, ¿no? Pero por lo tanto es un momento de actuar de una manera diferente, de reinventarnos y sobre todo salir fuera. Bueno, y quisiera partiera con un reconocimiento de lo que yo creo que somos hoy en el mundo del trabajo. Y en este contexto, yo quisiera reconocer que como personas, que como seres humanos, responsables de nuestro entorno, del mundo en el que vivimos, debemos de querer trabajar y unir sus esfuerzos, ya sea de personas que y una sociedad fraterna, y que todos juntos velemos por una dignidad del hombre, el emprendedor, el empresario o el ejecutivo, es visto como un gran colaborador en este mundo. Creo que esa colaboración es algo muchísimo más grande que solo la tarea o la empresa que nos toca hacer, ¿sí? Es un colaborador, a mi juicio, del bien común en una... Creo que debemos observar y escuchar todo aquello que acontece a nuestro alrededor, de lo que a mí como persona me toca hacer para que finalmente reflexionemos y escuchemos lo que realmente estamos llamados a hacer. Yo le llamo escuchar las voces del tiempo, escuchar las voces del alma, escuchar las voces del ser, que más adelante profundizaré un poquito en eso. Debemos pensar en y en tener siempre presente un propósito, un ideal personal, pero también debemos ser conscientes que los demás debieran tener un propósito y por ende crear vinculaciones, desarrollar relaciones interpersonales, crear un organismo de vinculaciones donde seamos capaces de dar, pero también seamos capaces y aprendamos a recibir. Buscar el bien común de todos los grupos de interés que participan en el negocio que emprendemos. ¿A qué me refiero? A clientes, a proveedores, a colaboradores, a inversionistas, pero sobre todo, a mi juicio, la comunidad en la cual nos va a tocar participar. ¿Sí? Es un punto yo creo que es sumamente fundamental. Y ahora quisiera que reconozcamos que debemos ser conscientes de la importancia y del liderazgo que nosotros necesitamos ejercer. No necesariamente los dueños de las empresas, los empresarios, los emprendedores, los ejecutivos, los jefes, sino todo aquel
que tenga la posibilidad de contagiar en el lugar que uno trabaja, dueño o no dueño, emprendedor o no emprendedor, ejecutivo o no ejecutivo, hombre, mujer, joven o gente de gran experiencia, quiero decirles que puede ejercer un liderazgo. Y aguas, este puede ser tanto positivo como negativo. Y debemos estar bien buzos al respecto, ¿no? Lo más importante al momento de ejercer el liderazgo, que por cierto, déjenme decirles, es una habilidad que la logramos hacer. Podemos nacer con ciertas facultades, pero el liderazgo se hace, ¿sí? Son comportamientos que podemos adquirir. Y bueno, y es tener un anhelo por una misión, por un propósito, por un ideal. El anhelo de conseguir un propósito, tenerlo siempre presente, ponerlo en el centro de lo que queremos hacer, ponerlo en el centro de lo que queremos emprender. Viendo siempre cada tarea o problema que tengo como una parte del proceso a lo largo de todo un camino para llegar a algo que es muchísimo más grande que ese pequeño problema, que es justamente ese ideal del cual hablo. Entonces, fíjense bien, yo creo que como emprendedores que todos ustedes quieren ser, deben también querer ser líderes que desde su originalidad, desde su individualidad, ¿sí? Tal como son, tal como somos, con nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades, vivamos una vida orgánica, o mejor dicho, íntegra, y seamos, como por ahí dicen, una interrogante irresistible. ¿A qué me refiero con esto? Que los demás vean en nosotros algo que sea muy atractivo, que ellos no tienen, que hace una persona por el bien de los demás y que atrae a los demás su forma de ser. ¿Explico? Que vive dentro de la empresa, fuera de la empresa y comunidad en la cual nos toca participar y con toda la gente que nos toca tocar. Sí buscando, evidentemente, ese propósito pero personal, pero también buscando ese bien común del cual les hablaba, donde cada una de las partes mencionadas logre su propósito particular. Entonces, la invitación es como emprendedores, un propósito totalmente claro, ¿sí? Que utilice a la empresa, que utilice aquello que van a emprender como un excelente medio para darlo y así contagiar a los demás. ¿Para qué? Para que también lo hagan. Por ahí dicen ser fuegos que encienden otros fuegos, ¿no? Y es lo que queremos hacer con la gente que nos toca vivir. Bueno, y yo creo que porque estamos en esta semana de formación, todos ustedes, porque, y por qué estamos en una universidad, pues es justamente porque decidimos estudiar, porque decidimos formarnos, y aquí hago una breve reflexión que quisiera compartir con ustedes, ¿no? Todos nosotros, si queremos emprender, si queremos trabajar, si queremos dirigir un negocio, qué sé yo, tenemos que desarrollarnos, tenemos que formarnos, tenemos que tener el conocimiento necesario de cómo llevarlo a la práctica. Para esa forma, ser capaces de liderar a más gente y lograr un cambio real en el mundo que nos ha tocado vivir, ¿sí? Fácil o difícil, pero es el mundo que nos ha tocado vivir. Les digo, al principio es la universidad la que nos forma, ¿sí? Pero después la formación no acaba. Esta no acaba cuando nos graduamos, toda la vida, y es muy rico si lo vemos como un proceso, si así lo aprovechamos. En la empresa
también aprendemos, en el negocio aprendemos, emprendiendo también emprendemos, colaborando y sirviendo a los demás también aprendemos. Tenemos que reinventarnos constantemente, transformarnos, siempre teniendo presente un norte y ser ese hombre nuevo que sea fecundo y que aporte para una nueva y mejor comunidad, ¿no? Dado que nadie tiene lo que quiere dar, dado que nadie da lo que no tiene, hay que formarse, como decíamos hace un momento. Y no se trata tampoco de formarse hasta reventar, ¿no? Se trata de formarse para compartir hiperactivo respecto al desarrollo de aquellos que quieren ser líderes emprendedores. Para todos ustedes que quieren emprender, así lo entiendo, por eso esta semana. Y dado que nadie nace emprendiendo, una parte crítica de esta formación es la educación universitaria, donde los futuros líderes suelen introducirse en diferentes experiencias, habilidades, principios y propósitos de empresa. ¿Sí? Luego entonces, creo que como futuros emprendedores, empresarios, ejecutivos, líderes, qué sé yo, deben asegurarse de que al salir de la universidad, al graduarse, salgan con una formación ética y espiritual para que sean capaces de garantizar que sus ideas y las habilidades adquiridas sean utilizadas para el bien y bienestar de los demás y en favor, como lo decíamos hace un momento. Quiero comentar ahorita una experiencia. A mí en lo personal, esto que les estoy platicando me cayó apenas hace unos 6 años, ¿no? Me cayó el 20 hace unos 6 años. Bien hubiera querido que hubiera seguido muchísimo antes, ¿no? De recién graduado, inclusive cuando estaba estudiando. Pero bueno, por alguna razón Dios no lo quiso así y pues por algo será. Todavía no descubro el por qué, pero bueno, por algo será. Y bueno, les platico qué sucedió hace 6 años. Hace 6 años asistí a un congreso de empresarios y ejecutivos. Y después de escuchar ciertos testimonios claros, me di cuenta que mi vida laboral debería ser muy diferente a la que venía viviendo hace 20 años atrás. Y no es que mi vida profesional un fracaso, ni mucho menos. Yo creo que estaba bien, pero me faltaba descubrir esa razón, ese propósito para lograr lo que yo quiero, para vender justamente lo que yo quiero dentro de la empresa o fuera de la empresa. Trabajaba para mí, para mis propios objetivos, para seguir creciendo a lo mejor económicamente, ¿sí? Y uno pudiera decir, bueno, ¿y qué tiene esto de malo? En realidad, no es que haya algo malo, ¿no? Sin embargo, ahora creo firmemente en la importancia que nuestras habilidades e ideales que tenemos trabajen a favor siempre de un bien común, de un bien por la sociedad. ¿Sí? Y bueno, ¿en qué consiste? No solo se trata de generar risas, ¿sí? Muchas veces en la escuela nos enseñan finanzas, nos enseñan económico, ¿sí? Y viendo objetivos muy particulares, pues a lo mejor de la empresa, ¿no? O inclusive propios, los propios, o inclusive de algún inversionista. Y pues sí, dado que de otra forma, si no hay lana, si no hay billete, si no hay flujo, si no hay recursos, la empresa no podría vivir, no podría operar. Esas riquezas de las cuales el emprendedor o la misma empresa esté viva. Debemos de pensar que dicha generación de riqueza siempre debe ser vista más que como un fin último, como una
¿sí? Como una consecuencia, ya que lo más importante es el bien común a través de la generación de bienes o servicios que ustedes van a ofrecer, pues, a una comunidad, ¿no? De tal forma que el trabajo sea bueno y productivo y que la riqueza sea sostenible y bien distribuida entre todos los que participamos para su generación, entre todos los grupos de interés, ¿no? Creo que un buen líder, un líder que emprende, puede hacer una gran diferencia, puede ser disruptivo e inclusive puede cambiar el mundo, ¿no? Puede hacer las cosas de una manera totalmente diferentes a como se venían realizando. Yo creo que ese líder emprendedor se debe basar, como les digo, en el bien común, siempre buscar el bienestar, ser consciente de que gran empresa puede ser la causa de un gran bienestar, pero también puede ser la causa de un gran daño. Ese líder emprendedor debe ser consciente de la globalización y de cómo la eficiencia en ocasiones se contamina con la desigualdad. Ese líder emprendedor también es consciente de que la tecnología es muy importante en estos tiempos y que la tecnología también reduce costos, da soluciones. También de que la información puede ser excesiva, pero al mismo tiempo tanta información nos puede llevar a tomar decisiones precipitadas. Ese líder emprendedor creo que es consciente de la importancia financiera, pero también de la diferencia de los beneficios de un corto plazo y de un largo plazo. Es consciente también de los cambios políticos y culturales, donde nosotros observamos hoy por hoy más interés en los bienes privados y menos interés en los bienes comunes. Y donde el principal obstáculo que tenemos todos nosotros es el llevar una vida no orgánica, sino una vida dividida. Eso me gustaría que lo llevaran muy conscientemente. ¿Para qué? Para que todos trabajáramos en llevar esa vida íntegra, esa vida orgánica. Un líder que emprende debe estar al servicio de los demás, vivir para los demás, observar los desafíos y las oportunidades que el mundo nos presenta, ya sea dentro de la empresa o de la comunidad. Esas oportunidades, juzgarlas de acuerdo a principios y criterios, es tomar acción. Tomar acción como líderes que servimos a la comunidad, como líderes que servimos a Dios. Un líder que emprende a través de una empresa, que crea a través de la empresa a la cual trabaja, debe atender las necesidades del mundo mediante la creación de bienes o servicios que sirvan y contribuyan al bien común. Debe ser solidario con las personas que más necesitan y a las poblaciones que más necesitan, ya que de otro modo quedarían separadas, marginadas, desatendidas. Un líder emprendedor debe organizar el trabajo para que esté muy bueno y que genere valor y sea productivo, que a toda la comunidad fomentando un trabajo digno, que no explote a sus trabajadores, que proporcione oportunidades y que dé autoridad, que le dé el empowerment a los empleados para que ellos mismos también puedan lograr su propósito personal y que a su vez se logre el propósito de organización. Y también ese líder emprendedor debe crear una riqueza sostenible a lo largo del tiempo para poderla distribuir con todos los grupos de interés. Ya lo dijimos, empleados, colaboradores, clientes, inversores, proveedores y con la misma comunidad.
Eh, pero lo más importante es que los convierte en realidad. Observa, ve las oportunidades y los desafíos que el mundo nos presenta, los juzga de acuerdo a un criterio ético y social, y como les digo, lo más importante, actúa, hace, lleva la acción como un instrumento para servir al bien común. Definitivamente hay que creer en algo, y si eso nos muchas dificultades, hay que darle para adelante. ¿Por qué? Porque es un sueño, y otra vez un sueño sin acción podría llevarnos a tener una fe en algo en lo cual creemos, una fe muerta. Y no, un emprendedor lucha por hacer, por la acción, por el quehacer. Nunca se queda estático, nunca se debe quedar. Lo que quiere ese líder emprendedor, quiere lo que sabe y por ende realiza aquello que sabe y realiza aquello que quiere. Yo soy creyente, creo en Dios y voy a hacer un juicio por mí. Yo sé que Dios para cada uno de nosotros una misión, un propósito, y hay que descubrirlo. ¿Cómo le hacemos para descubrirlo? Pues bueno, escuchando las voces del tiempo, las voces del alma, las voces del ser, y así finalmente descubriendo qué es lo que Dios quiere para nosotros, dar ese salto mortal, entrar a esa abierta, tomar esas oportunidades que se nos presentan, y por ahí dicen, de la mano en el pulso del tiempo, escuchando lo que sucede alrededor nuestro, pero con el oído en el corazón. Saber que Dios, que el mundo, para allá, saber que el mundo nos provee, el mundo es providente, no estamos solos. Y como dijo San Pablo a los romanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra Dios? Tengamos confianza en nosotros mismos, nos van a salir las cosas. Si nos preparamos y estamos listos, no hay ningún problema. Ahorita les voy a hablar acerca de un esquema en el cual tenemos que aprender a darnos confianza a nosotros mismos para poder ser libres, libres de y libres para, ¿no? Y bueno, y saber que de todo lo que nosotros realizamos surgen frutos. De la acción siempre surgen frutos. Somos conscientes de eso y bueno, y también seamos agradecidos de los frutos. Frutos que en determinado momento van a generar amor, paz, alegría, tranquilidad, pero también yo creo tenemos que reconocer que en algunas ocasiones tendremos intentos o fracasos, que intentos fallidos, fracasos, pero también de estos intentos fallidos se puede aprender algo muy bueno. De lo malo siempre va a salir algo bueno, ¿no? También les quiero comentar, un buen líder emprendedor, como ya lo platicamos, busca formar ese hombre nuevo para una nueva comunidad. Busca a su vez formar personalidades que sean capaces de educar con la vida, de educar con el ejemplo, con el testimonio, con la radicalidad y con la entrega. Voy a tomar una reflexión, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra en español, pero bueno, hacer que los que nos han sido confiados en el mundo del trabajo laboral tengan una disposición y una capacidad de vivir por motivación e iniciativas propias, ¿sí? Que vivamos de acuerdo a un estilo de vida en que en todos nuestros ámbitos, ¿sí? Tengamos esa capacidad y esa aventura de también emprender. Como les decía hace un momento, de acuerdo a los tiempos que nos toca vivir, que para algunos van a ser diferentes que para otros. Y en función a esto les quiero compartir ese esquema del cual hablaba hace un momento, ¿no?
que lo vamos a poder observar del lado izquierdo de la filmina que estamos observando actualmente. En la base de este esquema, existen 3 elementos o principios. Voy a ser muy breve explicando cada uno de ellos. Hagamos con amor y con alegría todas las cosas, todas las tareas que se nos presentan. Las cosas se hacen bien, o mejor, no hay que hacerlas, ¿no? Hay que hacerlas con pasión, no andarnos con medias tazas ni con medias tintas y no andar con tonos grises, ¿no? Hagamos las cosas con mucha pasión. Vivamos también nuestro diario vivir trabajando o viviendo con gracia. La gracia engrandece, la gracia perfecciona nuestra naturaleza. Busca que cada uno de nosotros hagamos extraordinariamente lo ordinario y lo ordinario lo hagamos de manera extraordinaria. Algo bien importante también es que seamos conscientes de que el ser determina el orden de actuar. Soy y luego hago. Este es uno de los más grandes riesgos de nuestros tiempos. Hoy por hoy, mucha gente que hace, el ser nos debe de llevar al hacer, ¿sí? El hombre nuevo en la nueva comunidad busca formar personas que venzan al tipo de hombre despersonalizado, que no tiene libertad, que es individualista y que es masificado, que se deja llevar por la corriente para un lado y luego, y luego para otro lado, ¿no? Que no tiene claro norte. Un hombre nuevo que queremos o que los invito a ser es una persona libre y autónoma, capaz de decidirse por sí misma. Evidentemente es una persona original, única, que tiene sus fortalezas, sí, tiene sus oportunidades y sus particularidades, y que no debe querer ser como alguien más. Evidentemente, a lo mejor vemos un emprendedor o algún gran CEO, qué sé yo, pero no hay que querer ser como ellos, hay que querer ser como nosotros mismos, de acuerdo a nuestra originalidad, con nuestras fortalezas y con nuestras oportunidades. A estos 3 fundamentos que ya mencionamos, el amor, la gracia y el orden del ser, que determina el orden de actuar, se le suman 2 pilares, ¿sí? El primero de ellos, el ideal. Debemos de tener muy claro, o debemos de ver cómo el mismo, este norte, aporta en mí y aporta a la comunidad en la cual nos toca vivir. De nada, dicen por ahí, que de nada le sirve a un velero que corra un buen viento si no tiene un destino claro, ¿no? El otro pilar es la vinculación. Quiero decirles que necesitamos ser sumamente conscientes de la importancia del relacionamiento, de las vinculaciones, saber dar, saber también recibir, las relaciones entre los diferentes agentes y de lo que cada uno de nosotros queremos emprender, el conocer cuáles son los ideales de cada uno de los agentes implicados y colaborar también nosotros para que ellos los puedan lograr. Seguro ustedes han escuchado, han oído de un estudio que lleva realizando Harvard por más de 70 años, en el que han pasado por ahí más de 700 personas, y en este concluye que la variable más importante y de mayor peso para lograr ser felices es justamente el relacionamiento. Por lo tanto, estos 2 pilares vienen los siguientes 3 elementos que generan una metodología, ¿no? La primera de ellas es que tenemos que tener confianza. Confianza en nosotros mismos, confianza en los demás. En la medida en que nosotros conocemos, es en la medida que confiamos más. Por eso es importante conocer
nuestras oportunidades, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, pero también conocer a todas aquellas de la gente con la cual nos toca vincularnos, con la cual nos toca. Por lo tanto, conozcamos y confiemos con libertad. En la medida que nosotros conocemos, confiamos, y en la medida que nosotros confiamos, actuamos, fíjense bien, con libertad. Libertad de cualquier atadura que podamos tener y libertad para actuar en la búsqueda de lo que nosotros realmente queremos realizar. Libertad para hacer cosas que realmente queremos hacer porque las hacer, y no porque me las estén pidiendo, o a lo mejor porque las deba hacer, sino porque realmente quiera hacerlas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Yo creo que esto nos deja parados tanto el tema de la confianza y la libertad de una manera muy diferente. Yo creo que aquí también nos toca hacer y decir con la gente que nos toca interactuar, para qué somos fuertes, para qué tenemos habilidades, pero también para qué no lo somos. Y esto nos quita a todos nosotros una gran carga de encima, ¿no? Y finalmente, el último de los elementos, el movimiento, donde debemos de ser conscientes de que no vivimos en un mundo aislado, donde hay gente alrededor nuestro, vivimos en una comunidad y por ende tenemos que buscar el bien de de toda la gente con la cual vivimos. El logro de cada uno de nosotros siempre va a estar por debajo del logro de toda una comunidad. Siempre va a estar por debajo del bien común. Siempre hay que ver en que lo que yo haga y lo que el otro haga y que el tercero haga genere un mayor superior. Nacen las sinergias, es aquí donde nace un mayor valor, donde lo justamente se convierte en algo extraordinario. Por eso reitero la importancia de las vinculaciones, justamente un círculo virtuoso en el cual todos nosotros estamos invitados a vivir. Y bueno, y quiero decirles que en toda crisis siempre habrá oportunidades. Y que de toda crisis siempre vamos a ir más fuertes, siempre vamos a salir fortalecidos. Y lo que hoy están haciendo todos y cada uno de ustedes en estas sesiones es clave para el futuro. Yo creo que todo esto que estamos aprendiendo, todas las sesiones, misiones pueden generar propósitos, pero lo más importante es llevar a la acción. Entonces, les quiero decir, empezar a una sesión de preguntas y respuestas, manos a la obra, mucho éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. No sé si por ahí tengan algún. Adelante, Fabián. Sí, solamente yo sé que tú has hecho una excepción y estás algo apretado. ¿Te parece que tengamos simplemente 5 o 7 minutos de preguntas o tienes más tiempo? No, No, adelante. Yo les voy diciendo por aquí si de repente una disculpa, tengo justamente a las 4 pero adelante, ahorita estamos todavía con tiempo. ¿qué te parece 10 minutos nada más? Porque esta sesión está muy pegada a la siguiente conferencia. Entonces te pido disculpas, pero si en 10 minutos podemos tener, los estudiantes ya saben que tienen que postear preguntas en el chat
Ya está el chat habilitado, así que adelante, por favor, estudiantes. Pongan sus preguntas, no se demoren. Gracias. Ahí ya comienzan a colocar, hay algunas cosas interesantes. Ok, sí, por aquí ya veo la primera pregunta, que dice, ¿cómo sacas de la zona de confort a tus compañeros de trabajo de manera saludable? Bueno, yo creo que es una pregunta bastante interesante. Normalmente hay gente que quiere sobresalir dentro de las organizaciones a costa del otro y eso pues no es nada, evidentemente no es nada saludable, ¿no? Yo creo que a final de cuentas, les platico, debemos de tener todos los que pertenecemos debemos de tener bien claro hacia dónde vamos, debemos de tener bien claro el propósito como área, como compañía. Y si todos tenemos bien claro eso, el siguiente paso yo creo que también es, como les decía durante la presentación, que cada uno descubra ese ideal personal y que descubra cómo coincide con el propósito de compañía. Si logramos que coincida, ya estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque el trabajo para la persona va a ser un proceso para el logro de su misión en la vida, de tal forma que nunca va a estar en su zona de confort. Evidentemente, también, dado que tenemos un propósito bien claro, tenemos que tener métricas bien definidas, ¿no? Y a veces hay diferentes regiones o a veces hay diferentes gerencias, diferentes que hacen la misma tarea en diferentes lugares. Y evidentemente cada una de ellas pudiera tener un objetivo muy claro y cada una de ellas debiera de luchar o buscar lograr el logro de su objetivo, ¿no? Sin embargo, a final de cuentas, siempre que pones un reto, hay que poner retos donde no se contrapongan y donde no generen justamente ese choque. El poner a competir a la gente de una es bastante, eso también es bastante saludable, porque los invita a pensar fuera de la caja, los invita a salirse de por ahí dicen, necesitamos ser innovadores, necesitamos ser, hay una palabra que se me fue también, que está en inglés, pero bueno, luego se las digo, pero cuando tú le pones el reto a una persona en función a los objetivos que tiene, no necesariamente va a estar compitiendo con sus compañeros, sino va a estar compitiendo contra sí mismo para el poder llegar al logro de su objetivo. Espero haber resuelto tu pregunta, Paulo. Con todo gusto escriben por aquí, ¿no? Luego dice, de parte de Gary, dice, ¿cuál es la importancia de la inteligencia emocional para desarrollar un liderazgo personal efectivo? ¿Y cómo se puede desarrollar inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional es súper, súper importante. Yo hablo justamente de tres elementos cuando hablamos de liderazgo. Hablo del tema del liderazgo centrado en la misión. ¿Por qué tener un liderazgo centrado en la misión? Porque a final de cuentas estamos en la búsqueda de un propósito. Hablo también de un liderazgo auténtico, donde yo debo de tratar de ser yo mismo, de ser original, como les decía hace un momento, con las fortalezas que tengo, pero también con mis oportunidades y debilidades. Y debo ejercer ese liderazgo desde dicha perspectiva. Pero lo más importante es que debemos de ejercer un liderazgo, sí, basado en la misión, en ese propósito, auténtico, como les digo, pero un liderazgo situacional. ¿Por qué? Porque a veces la situación es favorable y tienes que empujar a la gente de cierta forma,
y a veces las situaciones son sumamente desfavorables, ¿sí? Y hay que actuar de una manera diferente. Pero aparte hay otra variable sumamente relevante. Todas las personas que diriges, ¿sí? No necesariamente son iguales. Algunas tienen diferente temperamento. Algunas serán coléricas, otras serán sanguíneas, otras melancólicas, otras flemáticas. Y dado dicho temperamento, e inclusive el temperamento que uno tiene, debe acoplarse para que las cosas fluyan, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se desarrolla la inteligencia emocional? Como les decía hace un momento, lo más importante es tener confianza en uno mismo y para eso hay que conocerse. Hay que hacer a lo mejor un estudio de tu historia de vida, hacer una introspección para saber cuáles son tus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Preguntarle a la gente que quieres, a la gente con la cual estás vinculada, también qué piensa acerca de ti. Y bueno, eso te va a ayudar a generar confianza y por ende libertad y tener una sana inteligencia emocional. Luego, espero haberte contestado, Gary. Gracias por la pregunta. Luego, Fanny, ¿cuál sería la mejor manera de levantarse luego de una caída? Qué interesante. Hablábamos de que un líder emprendedor siempre debe observar, analizar, ejecutar y luego evaluar, ¿sí? Y al momento de evaluar, uno debe de ver si ese resultado genera valor, genera paz, genera tranquilidad, pero si no suceden ciertas cosas como las que acabo de mencionar, lo más importante para levantarse es qué aprendo de ese intento que a lo mejor fue fallido, pero también la invitación es no verlo como un intento fallido, sino como un aprendizaje, ¿sí? Cada intento que uno hace es una posibilidad de poder aprender y estar mejor parado para el siguiente intento, ¿no? Entonces yo creo que la mejor forma es justamente reconocer en los intentos muchísimo aprendizaje. Luego viene de Natalia. Usted mencionó que un líder se hace a lo largo de los años. Entonces, no se pueden hacer líder. Definitivamente hay gente que tiene la habilidad, ¿sí? Es como algún, algún deportista que tiene habilidades natas, pero también está la persona que desarrolla las habilidades. El ejercer el liderazgo es un comportamiento y los comportamientos uno tiene la facultad de decidir de hacerlos o no hacerlos. Pero definitivamente hay quienes se les da de una manera más fácil y hay quienes se les da de una manera más complicada, por lo cual le tiene que echar más ganitas, ¿no? Dice, esto teniendo en cuenta que hay personas con habilidades de liderazgo innatas, ¿sí? Lo que acabamos de comentar, es decir, que no los adquirieron con formación académica o con su experiencia. Sí, totalmente de acuerdo, pero también déjenme les digo que aquellos que nacieron con esas cualidades natas, si no las desarrollan, si no las fortalecen, perdón, el día de mañana aquellos que sí las desarrollaron pueden estar por arriba de los que ya tienen y nacieron con esa habilidad. Luego dice Flavia, ¿cree que generar una relación familiar con los empleados es bueno para poder liderar, dice, bueno, para que un líder incentive a sus empleados? Definitivamente sí. Hablamos hace un momento de la importancia de la vinculación, de la importancia de estar cerca de la gente, de la importancia de conocerse con profundidad, de saber cuáles son las dolencias, de saber cuáles son las necesidades. Yo tuve una experiencia en la cual uno de los miembros de mi equipo, bueno, de un equipo que tomé, la realidad es que ni se hablaban y realmente trabajaban como equipo porque lo tenían que hacer, pero buenas a primeras, uno se voltea y le daba una puñalada por la espalda al otro para tratar de sobresalir y pues tratar de lograr una mejor posición dentro de la organización. Con esto que les estoy comentando, de acercarse a la gente, de conocerla, de saber, de sacarles y que traten de tener
su propósito y que luego generemos vinculaciones para que nosotros tratemos de que aquellos logren su ideal personal y aquellos nosotros y todos los de la comunidad, de esa forma que podemos decir, no solo haciendo equipo, sino justamente haciendo comunidad, y voy a atreverme a utilizar la palabra de la cual hablas, Flavia, haciendo familia, se logran muchísimo mejores resultados. En la medida que me acerco, aprendo, conozco fidedignamente las necesidades de los que Dios me ha confiado y puedo ayudarles a satisfacerlas, en esa medida puedo ser un mejor líder, definitivamente. Luego, otra pregunta por parte de Marcela, que dice, ¿cómo se debe corregir a los compañeros de trabajo de manera adecuada? Muchas veces uno puede ser corregido y dejar de presentar motivación o confianza. Creo que mi respuesta estaría muy de la mano de la respuesta anterior. ¿A qué voy? En la medida que uno se acerca, en la medida que uno genera confianza, en la medida que uno haga esa familia, esa comunidad en el equipo de trabajo, en esa medida, cuando uno corrige con cariño, con amor a un colaborador, no pasa nada. Al revés, te lo agradecen. Te lo agradecen porque saben que lo haces para mejorar y para que ellos se acerquen de una manera más rápida y consistente a su propósito de vida. Álvaro dice, ¿qué consejos o pautas nos podría dar para relacionarnos y trabajar con personas con un temperamento altamente introvertido? Otra vez, hay que acercarnos, hay que conocerlos, hay que crear confianza de tal forma que esa persona introvertida poco a poco se empiece a abrir, ¿no? Las personas introvertidas muchas veces, si ustedes fijan, no lo son con todo mundo, lo son con la gente que poca confianza tienen, pero en la medida que van tomando confianza, se empiezan a abrir, ¿sí? Se empiezan a abrir y de esa forma tenemos justamente esa pauta, ¿no? Evidentemente, se lleva uno el tiempo, se lleva, a lo mejor quisieras que fuera más rápido, pero es parte de la vida. Todas las cosas que realmente valen la pena crecen y se desarrollan pues lentamente, ¿no? De ahí el sabor y la alegría de cuando uno lo logra, ¿no? Pues sí, es acercarse y conocer a la gente. Espero haber contestado, Álvaro, tu pregunta. Luego, Javier nos pregunta, ¿cómo se descubre la vocación de uno para emprender? Qué padre pregunta, yo creo que es muy buena. La vocación uno la tiene que descubrir analizando un poquito la historia de vida que nos ha tocado vivir. Ver las cosas positivas, ver las cosas negativas, ¿sí? Que hayan impactado en nuestras vidas. También debemos de reconocer qué prioridades le doy a las cosas en cada uno de los ámbitos de mi vida, en lo familiar, en lo laboral, en lo social, en lo espiritual, etcétera. Y también debemos de priorizar cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Debemos también conocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, debilidades y amenazas. Debemos conocer también qué piensan los demás de nosotros. Y una vez que hacemos ese ejercicio, vamos a descubrir en los diferentes momentos diferentes seres. Hablaba hace un momento, el orden del ser determina el orden de actuar. Vamos a descubrir qué seres se repiten, qué seres nos llaman la atención, y también vamos a descubrir los quehaceres, de tal forma que tengamos un ser y una misión, que podamos inclusive intercalar o correlacionar esos seres con esos quehaceres. Y ese puede ser un norte, una guía
para obtener esa vocación. Como les dije hace un momento, muy importante ser para luego hacer. No hay que hacer sin ningún objetivo, sin ningún norte. Hay que ser, reconocernos cómo somos, para luego decir qué me late, qué en función a lo que escucho a mi alrededor, a las voces del tiempo, lo que yo quiero desde lo más interior de mí, pero también lo que me dicen de ahí arriba. Ser y qué hacer. Y eso es mi vocación. Luego, a ver, por aquí cerré el chat, no sé si hay alguna otra pregunta. Dice, ¿cómo se descubre la vocación? No, pues es la última, Javier. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Lo pueden hacer también de manera, no sé si tengan deshabilitados los micrófonos. Quizás, Y si no, quizás es la última pues, pregunta. Si hay una última pregunta, si no, cerramos esta conferencia. Creo que no. Creo que no hay preguntas. oigan, con toda humildad les digo, estos son a final de cuentas juicios míos, ¿no? No quiero que esto lo tomen como una ley. Esto es algo que viene de una persona que, bueno, pues he tenido algo de experiencia, me han resultado algunas cosas, otras no, y pues en este momento quería compartirlas con ustedes. Muchas gracias, Fabián, muchas gracias, Ian, por la oportunidad. Con toda confianza, por ahí Fabián tiene mis datos, quedo totalmente a sus órdenes. Muchísimas gracias, ingeniero Lelo de la REA, honrados por una presentación en la cual el emprender requiere de conocerse a sí mismo. Pero no suficiente en conocerse a sí mismo, sino tener un propósito, y ese propósito estar enraizado en el bien común y en Dios, que es en realidad el amo y señor de todo. No, inclusive nosotros solamente somos administradores de nuestra vida, ¿no? Eso a veces nos olvidamos, creemos que nosotros podemos navegar a diestra y siniestra sin tomar en cuenta el propósito de vida que fue implantado desde lo espiritual desde lo alto, ¿no? Así que muchísimas gracias por ese tema tan importante. No sé si quiere cerrar Ian Fernando Cuellar López, los estudiantes, este conversatorio. Muchísimas gracias por todo. Lo recibimos con humildad y pues hasta la próxima será de mi parte. Ian, adelante. Gracias, licenciado. Bueno, yo igual quiero darle las gracias a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Miguel Lelo de la REA, por tan inspirante y maravillosa conferencia. Agradecer a todos los participantes del día de hoy, a nuestros docentes de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, y nada, invitarlos a las próximas conferencias. Y otra vez, darle las gracias al ingeniero Miguel Lelo de la REA. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Nada que agradecer. Muchas gracias a ustedes y como dijo Fabián, Dios es la causa primera, pero nosotros somos causa segunda. Entonces, manos a la obra. Acción. Ánimo. Muchas bendiciones de Bolivia hacia México, para Cemex y para tu familia. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Fabián. Gracias, Ian. Gracias a todos. Saludos. Chao. Hasta pronto.